Ya. Bueno, nada. Muy buenas tardes a todos y, como siempre digo, muchas gracias por venir. Muchas gracias porque el aula de ciencia y tecnología, si no fuera por los que estáis aquí y un montón de gente que nos ve desde casa, la verdad que no tendría mucho sentido. El tema de las fusiones energéticas es curioso porque estaba yo buscando tema para estos meses antes de Navidades y nos encontramos con una cuestión importante. Estaba entonces aprobándose el plan de energías renovables en el Consejo de los Diputados en relación con el tema del cambio climático, y de repente pues una cosa teníamos muchas cosas, hemos hecho algún curso previo en otro ambiente pero de este tema, y entonces nos dimos cuenta de que había aparecido un artículo, que el artículo lo tengo por aquí, que lo encontró Guillermo Bernabeu, el papel de las energías renovables en la transición energética 2030 en España. Un artículo de la revista de Física, bueno, la revista española de Física, bueno, un artículo interesante, lo hacían Martínez Duar y Gómez. Entonces inicié la búsqueda y captura del señor Martínez Duar, que tenemos aquí hoy. Me costó trabajo, porque no era nada fácil encontrarlo, porque las universidades tienen muy mal resuelto un problema que es el de comunicarse con cualquier persona. Sí, puedes comunicarte porque unas veces por la ley de protección de datos, otras veces porque la persona a la que se lo pasan ese día está de mal humor y dice, siempre me llaman a mí. Se acabó, ya está. Pues, y es curioso, difícil, difícil. Estuve, llamaría a la Autónoma de Madrid 15 veces. Hasta que se me ocurrió un día que había un señor que firmaba con el artículo, se llamaba Gómez Calvet, y que estaba en una universidad de Valencia, y dije, vamos a ver, y era la primera. Esto es así, esto es como fue. Lo digo porque todo ello sale de algo. Bueno, la verdad que el tema de la energía sigue siendo un tema, no sigue siendo. Estamos viendo en estos últimos días que nos ha machacado el verano con los megavatios hora. El precio del megavatio hora, que si sube, que tal. Hablan de una OMIE, una especie de oficina en la cual lo que se hace es fijar el precio de todos los días, a base de los datos que existen en el mercado de la energía eléctrica. Bueno, todo eso, y ya lleva unos días que estamos con un tema, por supuesto con el volcán de la isla de La Palma, que vamos a esperar un poquito, vamos a traeros a una especialista, pero digo que no se puede hacer todo a la vez. Entonces, vamos a esperar a ver cómo va, porque yo sabéis de sobre que soy geólogo, va un poco encendido, va rápido. Bueno, bien. Entonces sí que es verdad que con este tema de la energía, sí que empezamos a hablar ya de la escasez. Yo estuve hace 2 o 3 años en Alemania, 2 años exactamente, y visitaba las fábricas y el discurso de aquellos señores, los empresarios, era siempre el mismo. Estamos deslocalizando la producción a sitios donde haya energía, porque aquí no tenemos energía suficiente. Era un sitio, era un pueblo que se dedica mucho a los temas de la industria química, bueno, relativamente pequeño, dentro de Baviera, y bueno, un tema, lo cual significa que todo esto ya estaba todo resuelto, ya no había CO2 en la atmósfera. En el año 30 nos íbamos a quedar, estaba resuelto todo el problema del cambio climático, y de repente una cosa, se da uno cuenta más de otro problema, los combustibles fósiles, la demanda está creciendo fuertemente. Sí. Pero muy fuertemente. Tanto es así que, como este curso está patrocinado por el CIEMAT, Carlos Alejandre, que es buen amigo mío, y bueno, le decía yo, oye, tienes que venirte un día, una escapadita, a contarlo, porque él está desesperado, porque está diciendo, no, cerramos grupos de reactores nucleares, estos ya no hacen falta y tal. ¿Cómo que no hacen falta? ¿Quién me ha dicho eso? Esto es un problema, y por eso es el tema por el cual yo pensé que era conveniente. Bueno, y dentro de esto entonces hoy tenemos el curso, el seminario, se llama Cuestiones energéticas por una transición ecológica y sostenible, que era como el objetivo. Y hoy tocaba alternativas tecnológicas de generación de energía baja emisiones de CO2. Yo no sé si recordáis que hicimos uno con los de la Escuela de Industriales de Madrid sobre el coche eléctrico, que ha acabado siendo un poco lacrimoso, porque al final decíamos,
Oiga, las baterías además están subiendo de precio, no existen materiales, el samario neodimio no funciona, no hay, bueno, muchas cosas. Eso significa que es un problema que está en eso. Y digamos que hoy vamos a presentar entonces este tema, y como Guillermo no puede venir por una causa personal, pues dijimos que nos lo presentara desde casa, y entonces aprovechando el streaming en el mejor sentido de la palabra. Cuando quieras, Guillermo, tienes la palabra. Guillermo. Es que hay retardo, parece ser que hay un pequeño retardo. Eso que la velocidad es constante, pero... No, nada, aquí no funciona. Estamos violando las leyes de la física. Pues muchas gracias, Salvador. Realmente lo primero que quiero hacer es pedir disculpas porque me hubiera encantado estar ahí con todos vosotros, sin ninguna duda. ¿Se me escucha? Sí. Decía que en primer lugar pedir disculpas porque me hubiera encantado estar ahí con todos vosotros. Luego agradecer al director del aula de Ciencia y Tecnología, Salvador Ordóñez, porque realmente creo que quiero hacer es pedir disculpas, no podía ser más oportuno ahí vosotros, hacer el programar esta serie de charlas sobre un tema de tanta actualidad. En primer lugar, pedir disculpas porque me hubiera encantado estar ahí con todos vosotros. Luego agradecer al director del aula de Ciencia y Tecnología, Guillermo. Tienes que cerrar el micrófono de video streaming, si no sigue acopla. Solo está viendo el micrófono de la videoconferencia. Solo de la videoconferencia, nada más. Si no estamos viendo aquí... ¿Entiendes? Después de 2 años utilizando el sistema. Cierra el micrófono de video streaming y solo Es que esto es lo más importante de llevar bien, porque es muy difícil también que haya gente de base. No, sé que esto cuando se emite fuera causa... En Sudamérica lo estás viendo. Se pone en streaming y todo el mundo tiene un punto de partida. ¿Me oyes? Abre el micrófono de la videoconferencia. Las instrucciones por el teléfono. ¿Me escucha, Pepe? No te escucha. No sé si me escucha. ¿Me escucha, Guillermo? No. No. ¿No me escucha? Sí. Que deje solo el micrófono. Solo de la videoconferencia. Solo la videoconferencia. Y cierra el video streaming. Cierra todos los micrófonos. Ahora. No le estoy mandando un SMS, ¿qué voy a hacer? No se me ocurre otra cosa. Cierra. Deja solo la videoconferencia, nada más. Queda solo con la videoconferencia. A ver. Si quieres el streaming no pasa nada, te quedas tú solo. Conmigo. Que la gente pone todo lo que tiene y entonces produce interferencias. Si tú pones muchos sonidos, producen interferencias. ¿Ya? Vale, está entendido. Tiene el micro cerrado, el micro ábrelo. El micro... Ahora bien.
Ahora, Guillermo, déjalo. ¿Ahora me escucháis? Ahora, sí. ¿Me escucháis? Sí. Vale. Esto se llama prueba-error. Vale, decía, más disculpas todavía, porque realmente no contaba yo que íbamos a tener estos problemas, pero me ha sido imposible estar con vosotros. Bueno, por no perder más tiempo, decía que quería agradecer al director del Aula de Ciencia y Tecnología por la oportunidad de programar este ciclo, que me parece más que oportuno, dadas las circunstancias actuales de la energía, no solo en España, sino en el contexto global. Y, bueno, recordar que realmente estamos rodeados de energía por todas partes. La cuestión es cómo aprendemos a poder utilizarla. No hay más que mirar, por ejemplo, el volcán que en este momento está devastando una parte de la isla de La Palma. Podréis ver la cantidad de energía que se está poniendo en juego. Por poner un ejemplo, tenemos la energía del viento, tenemos la energía solar. Si supiéramos aprovechar mínimamente la energía solar, tendríamos energía sostenible para siempre, etcétera, etcétera. En definitiva, estamos abordando un tema muy complejo. Ya en el año 1977, Fred Hoyle, Premio Nobel de Física, escribió un libro cuyo título era ¿Energía o extinción? Yo creo que ese título reflejaba cuál era el sentido, cuál era la visión que se tenía sobre la energía en aquel momento. Y es que el gran problema es que decían que se acababa el petróleo, que se acababan las fuentes de energía, etcétera, etcétera. Además, Fred Hoyle dijo que, dadas las circunstancias, pues la única alternativa viable iba a ser la energía nuclear. Porque la energía fotovoltaica, solar fotovoltaica, dado su rendimiento, no iba a poder ser la solución. Bien, afortunadamente los premios Nobel también se equivocan. De hecho, pues hoy la energía fotovoltaica es una de las principales alternativas que tenemos, realmente. Bien, estamos abordando un tema extraordinariamente complejo, difícil de entender, pero yo recuerdo una frase de Richard Feynman, también Premio Nobel de Física, que vino a decir: si uno no puede explicar una cosa en términos simples, es que no la comprende. Y esta es la cuestión fundamental. Para mí esta frase creo que nos debe servir a todos de orientación a la hora de plantear cualquier transmisión de conocimiento. En nuestro caso, sí tenemos a dos personas, los dos investigadores, que sí conocen, que sí comprenden y por lo tanto nos van a explicar en términos sencillos precisamente de lo que vamos a hablar: alternativas tecnológicas de generación de energía baja en emisiones de dióxido de carbono. Me estoy refiriendo al profesor José Manuel Martínez Duarte, catedrático de Física Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, y a don Roberto Gómez Calvet, profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Europea de Valencia. Sus currículums son extensísimos y solo voy a destacar, por ejemplo, en el caso de José Manuel Martínez Duarte, que ha publicado alrededor de 300 artículos en revistas internacionales. Nos da una idea de su dedicación a investigar en este tema que hoy nos ocupa. Roberto Gómez Calvet ha publicado numerosos trabajos sobre el mismo tema, pero además con otra visión, y es que ha trabajado mucho en el mundo de la empresa, con lo cual nos aportará también esa doble visión como académico y la visión desde el punto de vista de la empresa. Sin más dilación, vamos a pasar a lo que es la presentación de la mesa redonda que hoy nos ocupa, estimando unos 25 minutos componentes, si os parece prudente. Ya sé que normalmente estos 25 minutos probablemente se alargarán un poco,
pero vamos a pedir un esfuerzo a los dos ponentes. Cuando queráis, un placer escuchar. Buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer a la Universidad de Alicante y a sus autoridades, en particular las personas que están más involucradas en el desarrollo de estas conferencias, como es el profesor Salvador Ordóñez, como es Ana Laguna, la delegada del rector, y por supuesto Guillermo Bernabeu. Y también quisiéramos agradecerlo que el vicerrector de investigación haya tenido la atención de venir a escucharnos. Bueno, pues ya creo que el título lo dice todo, que lo que tratamos es de tener energía y sobre todo de no enviar demasiado CO2 a la atmósfera de forma que vaya creciendo su concentración. Evidentemente, de las energías de las que voy a hablar son principalmente de las energías renovables, principalmente. Veremos sus ventajas grandísimas y sus inconvenientes, que también lo son cuando es todo prácticamente, si fuera todo prácticamente energía renovable. Entonces vamos a ver todo eso y lo vamos a ver en 5 o 6 apartados que vamos a dar primero yo y después lo dará el profesor Calvet. ¿Puedes poner las transparencias? Bueno, volviendo a lo de antes, somos profesores el profesor Calvet es de la Universidad Europea y yo ahora mismo me jubilé hace ya unos cuantos años, pero estoy muy activo en las ramas de la física a través de la Real Sociedad Española de Física, donde creé el grupo de energía precisamente, y a través también del European Materials Research Society, donde he sido presidente hace ahora unos 15 o 20 años. Estuve de presidente durante 2 años y ahora estoy de senador de la Sociedad de Materiales Europea. Bueno, los puntos que vamos a ver son, voy a ir con ellos rapidísimo, los veis aquí. ¿Por qué? ¿Qué le pasa aquí? ¿Cómo se coloca esto? Así. Vale. Vale. No sé, perdón, no sé si oían antes o no, pero bueno, estos son los temas que vamos a ver y como lo vamos a ver enseguida, pues tampoco quiero recalcar. Yo hablaré principalmente de los 4 o 5 primeros temas, que es el problema del CO2, y el profesor Calvet hablará principalmente de, suponiendo que todo fueran energías renovables, qué problemas tendríamos. Y veremos que el de la integración de todas esas energías renovables en el sistema eléctrico español presenta unos problemas tremendos ahora mismo. Se puede solucionar, pero yo estaba recibiendo... Creo que se cae. Sí. Bueno, vale, entonces, vamos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva es que era de convenceros de que todo este trabajo ha sido publicado, todo no, pero el 70% del trabajo ha sido ya publicado en revistas de alto prestigio, Energies del grupo del Sevier y demás, ¿no? Y bueno, aunque no sea tan conocida la Revista Española de Física, por lo menos la difusión ha sido bastante buena. Bueno, ahora vamos a intentar los escenarios que hay. Estos escenarios, yo comprendo que la primera vez que lo ve uno es difícil de coger toda la información que dan. Por lo tanto, no se oye. No se oye, pero que... Bueno, sí, pero es que sí. Ahí viene un señor que se... A lo mejor enrollándolo esto aquí. Es que se le cae. Sí. Bueno, voy a ver si la agarro. Cógetelo así. O si no, tenerlo en la mano, a lo mejor. Lo mejor. Quizás será... Hablar a él y punto. Sí, exactamente. Sí, porque... Ahora se oye un poquito mejor, así. Bien. Bueno, pues yo le tengo cariño a esta representación porque fue de las primeras de la IEA. Esto a lo mejor tiene ya unos
8 o 9 años de... bueno, 2014. del 2014. Estaba exagerando. Bueno, tampoco me equivocaba por mucho. Esto tiene ya como unos 7 años de que está publicado. Y entonces aquí se planteaban en el año 12-13, en 2012 o 2013, se planteaban que había dos caminos extremos a seguir. Uno que sería el de arriba, que sería comportarnos como nos estamos comportando ahora. O sea, no tengamos demasiado cuidado con las emisiones, hagamos que la economía progrese y demás. Y ese sería el de arriba, que sería. Eso representaría unas emisiones, que las emisiones las leeréis a la izquierda. Perdón. Las emisiones, las emisiones las leéis aquí a la izquierda, y fijaros que las emisiones es un número tremendo, porque las emisiones son gigatoneladas. Acordaros que giga es 10 elevado a 9. El giga... muchas gracias. Eso ya es más. Ahora está ya amplificado. El giga es 10 elevado a 9, o sea que son 1.000 millones. Pero es que encima de los de ser 1.000 millones son 40, 50, 60, y encima son son toneladas, perdón. O sea, que el giga ya he tenido en cuenta el 10 elevado a 9 y luego son toneladas. Entonces, eso es lo que representaría el camino de arriba. El camino de arriba representaría... Este camino de aquí representaría eso. Y luego, el otro extremo, que es el que queremos seguir, es el que se llama el 1,5, antiguamente también se llamaba el 2 grados centígrados, que sería todo el camino este de aquí. Como veis, lo importante del camino de abajo es que se emiten, si lo miráis en el eje de las izquierdas, se emite muchísimo menos. Es decir, va disminuyendo lo que tenemos ahora, lo que emitimos ahora, que es esto de aquí, lo que emitimos ahora, que es esto de aquí, principalmente, es un poquito más, pero es esto de aquí, y entonces en el 2030 habría que emitir esto y tal, en el 2040, todo esto para conservarnos en los 2 grados centígrados. O sea, y lo que también es importante de este diagrama es que de todos los campos en los que se puede uno ahorrar emisiones, el que más emite, por lo tanto, es el de la generación, es el de la luz, que decimos en España, es el de la generación de electricidad. En España, por cierto, es el transporte el más importante, y luego viene la electricidad. Pero si uno saca una media de todo el mundo, y además cada vez se va más, que se puede, nada más que hay que verlo en el coche eléctrico, cada vez que se puede, pues se va uno más a la electricidad. Bueno, pues pasamos entonces al siguiente. Por cierto, si hay alguna pregunta que me queráis hacer y es relacionada con la diapositiva que estoy enseñando, sentiros libres. Si es algo muy general, como los precios o cosas de estas, o el COVID y tal, pues lo dejamos para el final. Esta gráfica, sin ser igual que la de antes, también da mucho conocimiento. Y el conocimiento es, fijaros, la línea, ¿cómo llamaríamos este color? Morado casi, ¿no? O rojizo morado. Esta de aquí os da, en el eje de izquierdas, las partes por millón de CO2 que hay en la atmósfera. Entonces, la cosa empezó en los años de la Revolución. Había 280 antes de la Revolución Industrial, y entonces fue creciendo. Al principio fue creciendo muy despacio, hasta que ya entramos en esta zona de los años 1920, 1930, donde ya casi crece, como podéis ver, la línea hasta aquí arriba, casi crece exponencialmente. Y en la parte de la derecha están las emisiones que se han ido registrando cada año. O sea, la parte de la derecha, que es la línea azul, se empezaron a registrar en los años... La otra es la carmesí, la roja. La roja es las partes por millón que hay. No, pero ese color se llamaba carmesí. Eso es color claro. Ya te entiendo. Sí, pues yo no me acordaba del color. Y esto tal. Y entonces, esta de aquí es muy importante porque hay una de las... Desgraciadamente, ninguna de las dos baja, o casi ninguna de las dos. Hay una que baja un poquito de vez en cuando, la azul, pero la de las partes por millón no baja nunca. No. Eso es una cosa que no lo dicen los libros y tal, pero es que no baja nunca. Pero alguno de ustedes me puede decir, ¿cómo que no baja nunca? ¿Y en la COVID qué pasó? Pues en la COVID tampoco bajó las partes por millón.
Lo que sí que bajó fue las emitidas. Las emitidas sí que bajaron algo, y ahí se puede ver en los números que he amplificado aquí, pues se puede ver que desde el 2015 a este aumentó más de 1 gigatonelada, pero después bajó aquí un poco, es un poco caótico, y ahí, aunque se echaron menos gigatoneladas, 2 décimas de gigatoneladas, aunque se echaron 2 menos, esto es el ruido que nos dijeron. Ruido de fondo. Aunque nos echaron 2 gigas menos, sin embargo no disminuyó para nada la concentración. Luego eso es un concepto muy importante. ¿Cómo que la concentración no va a disminuir nunca? Pues si la COVID en lugar de eso hubiera durado, en lugar de el periodo duro, en lugar de 5 o 6 meses, hubiese durado 2 años, si en lugar de pararse la industria, que se paró mucho, aún se hubiera parado mucho más y tal, pues entonces sí que tal, pero no se ha observado hasta ahora ninguna bajada. Y eso yo creo que es necesario saberlo para poder entender luego muchas de las cosas que pasan y muchas de las cosas de un informe que ha salido ahora de las Naciones Unidas, que es un informe demoledor, acaba de salir el mes pasado, porque no tiene ninguna esperanza prácticamente de que se pueda alcanzar en el tiempo debido, podamos bajar el CO2 que existe, ¿no? Y demás. Eso sí, las toneladas pues sí que van a bajar y tal, pero están bajando mucho menos. Los últimos datos de las Naciones Unidas son demoledores también, y digo del último mes, y datos que han aparecido en los periódicos, en algún periódico, no en casi todos. Bueno, pues vamos a esto. Esto en cierto modo está relacionado con lo que venía diciendo. Yo sé que yo cuando vi esta curva por primera vez, la vi hace pues más de 10 o 20 años, ahora por lo menos que la vi, que las partes por millón que hay en la atmósfera de CO2, y lo que decía es que nunca bajaba. Sí que es un poco relativo, nunca baja en periodos de más de un año, pero en periodos anuales, que son las oscilaciones en las que ahí sí que puede bajar, porque sobre todo en el hemisferio norte pues hay muchos árboles, hay muchas plantas, hay muchos productos vegetales que consumen CO2. Una manzana, una patata y tal, evidentemente ha alcanzado el volumen que tiene, porque es eso. Pero ese CO2 al final te lo acaban devolviendo de alguna forma los árboles también. Cuando se les caen las hojas, se produce luego en la descomposición algo de metano, se produce también CO2, y luego hay las fuentes. Por lo tanto, hay una oscilación que sí que uno puede decir que baja, pero 6 meses. No se puede decir más. La próxima, por favor, Roberto. Esta es una... aunque es muy antigua esto era de la Comisión Europea, por muy antigua me refiero a unos 10 años. Yo le tengo, sin embargo, cierto cariño porque adivinaron bastante lo que sería o lo que pasaría en el año 50. Tampoco se mojaron mucho porque no daban cantidades, sino que daban tantos %. Y entonces ellos decían, si empezábamos en 1990 y pasan 60 años y tal, en el 2050 queremos lo siguiente. Aquí veis que el power sector, que es el de la electricidad, el sector de la luz, que diríamos en España, es el mayor de todos, con el de la industria. Pero esto es para toda Europa, no tiene que ver con la que yo enseñé antes de la IA. Y esto es lo que la Europa decía, dice, si vamos con, en el año 1990, si vamos con el carbon policy, es decir, si no hacemos nada, si queremos que la economía vaya como ahora y tal, pero teniendo cuidado en todo lo que se hace, contaminar lo menos posible, pero dentro de ciertos ámbitos y tal, ¿no? O sea, una cosa tal. Pues entonces, cuando llegáramos al año, vamos a exigir más que a nadie, vamos a exigir al power sector, al sector de la luz, que se queden prácticamente cero. Y evidentemente, aunque ahora se está exigiendo prácticamente cero en las emisiones, pero en esos años pues todavía no era así, ¿no? Y entonces, después del power sector, pues venía la industria, venía el transporte y tal, que ya no se les exigía tanto. Ahora se está exigiendo para el año 2050, como sabéis muy bien, se está exigiendo que ya las emisiones pues sean prácticamente cero. Cero quiere decir que estén neutralizadas con las absorciones y tal, que las absorciones ya hemos dicho que también, aparte de las plantas y demás, el mar también absorbe CO2, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos ahora a la siguiente... ahora ya vamos a ir al caso español. Esto estaría más parecido
a la excelente conferencia que dio hace un mes, me parece que fue, Mercedes Ballesteros, que yo no vine aquí, pero la vi desde casa y me pareció magnífica. Y ahora aquí hemos dado la potencia y la electricidad que existe en España con el año 2020. No queríamos poner el 2021, aunque podíamos ponerlo hasta casi el día, pero todavía faltan un poquito, y por lo tanto tal. Y entonces aquí lo que veáis es que en España más que se producen, somos capaces de dar a los sistemas eléctricos como 104 gigavatios. 104 gigavatios es una potencia bastante considerable, y el sistema español, por eso es un sistema que funciona, que no ha tenido fallos. También es un sistema caro, pero eso también hay que pagarlo, y demás, sobre todo si lo comparamos con los que hay en el mundo en general. Tener en cuenta que a partir de ahora voy a comparar con Europa principalmente, pero es que Europa es la creme de la creme en la cosa del cambio climático. No se puede todo, y por eso cuando decía que iba a desaparecer prácticamente las emisiones con el año 50, aunque se exige a todo el mundo prácticamente, pero muchos no han firmado los protocolos correspondientes, y hay muchos que la gente no se lo cree. La gente no se cree que China y la India y tal vayan a tener tiempo. Sin embargo, la gente sí que se lo cree en el caso de Europa, porque las cosas se han haciendo bien, y en el caso de España, como parte de Europa, pues también, evidentemente. Y todo eso ha generado esta electricidad. Y aquí tenéis los tantos por cien de la electricidad generada. No, el power a veces quiere decir mucho y a veces quiere decir nada. Porque el power, si vas a comprar un sistema, entonces el power es el que lo dice todo. Pero es que el power, a lo mejor te compras un sistema solar que luego nunca le sacas, evidentemente, la potencia que te han dado, porque la potencia que te han dado la han metido en unas condiciones ópticas a un ángulo, atravesando la atmósfera a un ángulo de 45 grados, y una serie de más, y con una luminosidad ya predeterminada. Por lo tanto, si os dicen, es que esta célula solar produce o tiene tantos kilovatios, célula solar, no, este sistema solar tiene tantos kilovatios o tantos megavatios, lo que sea, eso es, en teoría, si se pudiera trabajar con él en las condiciones óptimas. Por lo tanto, desde mi punto de vista es más real. Esto para comprar, eso está muy bien, porque sabes lo que te venden. Y tú lo podrías comprobar si en esas condiciones se emite eso. Pero verdaderamente lo que se produce en un país, lo que te deja una huella de lo que se gasta y demás, es la electricidad, que es la potencia, pero multiplicado por horas. Y aquí, como estamos en un año, dice electricidad generada, aquí se me ha olvidado, bueno, no, ahí pone que es en el 2020. Esto de aquí es la electricidad generada en un año, que esto ves que son gigavatios, como aquí, pero está multiplicado ya por la hora, teniendo en cuenta que en un año hay 8.760 horas. Lo que es muy importante de aquí es que veáis que las hemos agrupado, con las 4 primeras se las hemos puesto que no emiten CO2. La hidroeléctrica, ya veremos luego, y sobre todo lo recalcará Ricardo, que sería la ideal casi, pero en España ya están los sitios mejores, ya están tomados, como si dijéramos, y en Europa no hay tanta hidroeléctrica, las hay en sitios montañosos como Suecia, Austria y tal, pero bueno. Bien, después de eólica en España estamos estupendísimamente. Hay años que hemos sido, no los primeros, pero de los primeros, sobre todo hace ya tiempo, ¿no? Y entonces se produce, es la que más ese año, en el 2020, es la que más produjo. La Solar PV ahora está subiendo mucho, pero todavía estamos en un valor bueno, pero intermedio. Sobre las solar de concentración quisiera recalcar un poquito, porque hay bastantes, no está muy claro, la gente no tiene muy claro ciertos valores de concentración. Luego estaría la nuclear, que desde algunos puntos de vista es ideal y desde otros puntos de vista es fatal, o sea que es natural que cree una cierta controversia, pero a diferencia de todas las anteriores, es las que para una potencia determinada, fijaros la cantidad que tiene de gigavatios. Tiene más gigavatios de gigavatios hora. Tiene igual que la del viento prácticamente, pero el viento tiene 26 gigavatios y la nuclear tiene solamente 7 gigavatios. Luego la nuclear, no sé si sabéis, porque no se la ha publicitado mucho, como es natural,
pero ahora mismo ya se ha alargado, hace cosas de unos meses, se alargó ya el tiempo de vida de las nucleares, siempre se suele decir que son 40 años, pues ahora ya se ha subido con una serie de inspecciones y demás y tal, y se hace en todo el mundo esto. Muchas que tienen un periodo de vida llamado time life de 40 años, pues se están usando 60 años e incluso más, en Estados Unidos, en China, en muchísimos países, ¿no? Bien, ahora está la odiada por todo el mundo, que es el carbón, la odiada por todo el mundo, pero que ahora Alemania ha tenido que volver al carbón desde hace cosa de un mes o dos. ¿Por qué? Porque como se deshizo de las nucleares, y tenía muchísimas, y ahora hay una o dos nucleares nada más, pues no han tenido más remedio que volver al carbón. China no digamos, y tal. Y España está volviendo, en cierto modo, al carbón también un poco, pero se tiene que gastar dinero en plantas que estaban desmanteladas, en poniéndolas a funcionar otra vez, porque fuimos los más valientes y los que fuimos más rápido en descarbonizar. Ya lo sé, veremos de aquí un momento. El combined cycle, el ciclo combinado, yo creo que lo hablaremos porque esto está salvando la vida a todo el mundo, a los españoles también. Los españoles, la suerte que teníamos con el ciclo combinado es que ya teníamos mucho desde hacía mucho tiempo. Y siempre que discutíamos, Alberto y yo decíamos, el ciclo combinado no va a solucionar todo. Pero como se lo ha dicho ahora a todo el mundo, pues entonces es natural que el ciclo combinado se haya puesto a 7 o 8 veces, no me acuerdo cuántas, el precio que tenía hace unos pocos años. España no ha tenido necesidad de aumentar los ciclos combinados, pero otros países sí que lo han tenido. Y ahora el ciclo combinado es el que está creando casi todos los problemas de precios. Y por el almacenamiento del ciclo combinado, el almacenamiento de gas, perdón, por el ciclo combinado, que todo el mundo lo quiere tener ahora, porque también la IEA se pasa dando la vara desde hace 10 o 20 años, que el ciclo combinado de gas, de CH4, que era la panacea para todo el periodo de transición, porque contaminaba, no sé si es la tercera parte que el carbón, es natural, porque el carbón es carbono, de fórmula química, pero evidentemente las gasolinas y todas estas tienen grupos CH2. Luego, verdaderamente, el que más contamina es el carbón. Y el ciclo combinado, pues como es gas natural, me parece que es CH4, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, la cogeneración y tal es igual. Pues yo creo que esta es un dato para pensarlo mucho, ¿eh? Y para verlo. Y luego enseñar unas gráficas que ayudará a ver esto otra vez y insistirá de nuevo bastante y tal. Quizás aquí mencionar que la hidroeléctrica no le damos apenas importancia. Es una pena que España no tenga ahora más o menos más hidroeléctricas, pero es que las hidroeléctricas también crean muchos problemas. En Suecia, por ejemplo, tienen 50% hidroelectricidad, 50% nuclear. Y aunque podían tener mucha más hidroelectricidad, las leyes no les dejan, porque tienen que tener ciertos flujos para la pesca, para la vida de los peces y demás, y porque también tiene que haber sitios pues, bonitos donde se pueda navegar, y tienen que tener muchas cosas, ¿no? Y entonces no saben todavía si irán más camino aún más de la nuclear, que tienen el otro 50%, o más camino de tal, o comprar o importar más energía. Bueno, ahora quisiera enseñaros los CSP. Esto fue la revista de física me encargó que yo dirigiera con Ignacio Martín y con José Francisco Fernández, me encargó que dirigiera un número dedicado todo él a la energía. Y entonces me pareció que la foto más bonita de todas sería, déjame que le llame CSP porque se me va a salir, CSP sería Concentrated Solar ¿qué es? Power. Sí, que sería la, en español la termosolar, la solemos llamar. Es un poquito. Y entonces la termosolar hay dos tipos de... Bueno, España es de los primeros países en termosolar, creo que en estadísticas es el primero, quizás seguido de Estados Unidos, Israel y otros cuantos que hay por ahí, aunque los que la iniciaron principalmente fueron los israelitas, que montaron una serie de plantas también en California, en California y demás. Y entonces, esto es una máquina de vapor
que es una torre, no sé qué de altura tendrá, pues quizá unos 60 metros, lo estoy diciendo al azar. Y estos son todos heliostatos, cada heliostato de estos tiene casi la superficie de un apartamento, de unos 80, 90, 100 metros cuadrados. Y todo eso se enfoca en la luz aquí, que hay una máquina de vapor, y esa máquina de vapor produce la electricidad. Y una cosa muy buena es que hay por aquí unos tanques de sales, y entonces esta energía termosolar puede también ser almacenada en el conjunto este de sales que os decía. Yo creo que tengo un gran respeto por la gente que trabaja en este campo, tengo un gran respeto por la gente que ha publicado en este campo y demás, pero yo creo que a veces nos hemos emocionado y lo hemos supervalorado por lo siguiente que voy a decir y que veréis. Pero vamos, para otras cosas, España también tiene quizás el pequeño inconveniente que estamos en una latitud ya demasiado un poquito alta para que la termosolar en Andalucía, y eso funciona bien, pero ya en Castilla funciona peor, y si fuéramos ya al norte de España y tal. Y luego también funciona muy mal cuando el cielo no está completamente limpio, cuando hay no nubes, sino incluso humedad. Donde funciona muy bien es en el desierto de Atacama, por lo contrario, que está en Chile a no sé si son 7.000 metros de altura o una cosa así, y además con un clima muy seco. Y en el hemisferio sur muchas veces no funcionará en Sudáfrica y sitios de esos, pero cerca de del Ecuador tampoco funciona por la humedad del aire. Todos sabemos que en el Ecuador toda la vegetación es exuberante. Prefiero que tenga este cerca. Sí, mejor con esto. Perdóname, ¿es? Yo creo que esta figura, que no figura en casi ningún sitio, muestra cosas interesantísimas. Esto es cogiendo una misma hora en las 24 horas del día y haciendo la media para las 8.760 horas que hay en el año. No, perdón, no, será las 765, ¿no? Haciendo la media para las 365 horas. Entonces, mira, cuanto más área quiere decir que hay más, no potencia, pero sí electricidad generada. Fijaros que el que tiene más área y que da la casualidad que es rectangular es la nuclear. ¿Por qué es rectangular? Porque siempre produce lo mismo. Mentira, porque hay veces que hay que servir y tal, pero casi siempre produce lo mismo. Por lo tanto, la nuclear, que es la que está abajo, es mayor área de todas estas. Luego vendría por aquí el carbón, que antes era bastante grande, pero que ahora, como ya ha disminuido, aquí todavía ha disminuido más en el 2020, pero fijaros como tal. También es relativamente rectangular porque se utiliza a horas muy variadas y cuando nos hace falta. Luego, dejadme que no hable demasiado de la cogeneración, porque esto lo emplean las empresas nada más, pero luego viene el viento. El viento es relativamente regular, quizás al mediodía baja un poquito, porque fijaros que no es un rectángulo tan perfecto como los demás y tal. Y el viento tiene una ventaja, y es que generalmente en el invierno, que es cuando hay poca energía solar, hay más viento, y van contrafase de 6 meses, y generalmente en verano hay menos viento, pero hay mucha más energía solar. Luego viene el combine, el ciclo combinado, que este vale para todo. Porque tiene una respuesta muy rápida el ciclo combinado, por eso digo que vale para todo, y por eso ya la curva es más irregular. Una irregularidad que ya la ha metido el viento por arriba, porque antes eran líneas rectas, y entonces coge la irregularidad que ya la ha metido el viento, pero aquí fijaros que, por lo que os diré luego, se utiliza aquí bastante combine cycle, aquí bastante y tal. Y si luego vamos a la hidráulica, fijaros que la hidráulica ya es completamente irregular. De noche, que no nos hace falta mucha energía, no se utiliza, a las 5 de la madrugada se utiliza muy poquito, pero luego aquí hay una rampa tremenda, y aquí hay otra rampa tremenda de hidráulica. ¿Por qué? Porque estas horas de aquí son cuando empieza la gente a trabajar, que si miráis en las coordenadas de abajo, pues es desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana, y como por la noche aquí ha habido nada más que unos 23 gigavatios, tiene que subir hasta unos 32, que es el máximo. Entonces sube, la hidráulica es la que le ayuda a subir. La hidráulica es estupenda, vamos, estamos enamorados de la hidráulica verdaderamente. Y
luego vendría la Solar PV, que está haciendo un papel también, al principio ayuda, porque es lo que le toca. No había nada de noche, empieza en cero, de noche empieza en cero ahí, es que me tiembla la mano, perdonadme, ahí empieza en cero, a las 7 o 6 o 7 de la mañana, y todo esto es Solar PV. Y la ventaja es que ayuda a subir esta rampa de aquí, porque es lo que le toca también, y aquí ya baja porque empieza a esconderse el sol y de noche ya, evidentemente, baja a cero y luego coge ya desde las 24 horas también a cero y vuelve a meterse aquí. Todo esto es 0, 0, 0, la solar, y aquí es donde empieza a crecer otra vez. Por lo tanto, la solar nos viene muy bien porque nos coincide, el máximo de la solar coincide casi con el máximo de unos 32 gigavatios, que es lo que tiene aquí. Y ahora voy a ir a la solar thermal, y es que no es que le tenga manía, pero hay menos, evidentemente, que la solar PV, porque hay muchas menos aparatos o patios comprados, se han gastado mucho menos dinero en solar thermal, en CSP, que en solar PV. Pero ¿qué esperaría uno de la solar PV? Todos esperaríamos que aquí mostrara su existencia y que aquí, evidentemente, aquí también mostrara su existencia en todo esto. Para eso la queremos. Como va a hablar luego Roberto, va a hablar sobre el almacenamiento. La queremos para almacenar. Y ahora, como vemos, no está almacenando mucho. Entonces, bueno, ya yo creo que ya he acabado con esto y ya estoy acabando, ya no os doy la tabla. Voy muy rápido ya. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Estoy bien? Estoy todavía. Bueno, pues entonces dejarme que haga algunas cosillas más. Y es el carbón, cómo ha disminuido el carbón que aquí. No hagáis caso a la curva roja, porque es una... Esto fue idea de Roberto y es una media, ¿cómo la llama? Media hacia abajo, ¿no? Media móvil, perdón, media móvil. Entonces, no hagáis demasiado caso tal, pero hacer caso a lo siguiente, a que veáis que siempre era más o menos, ahí ponen los gigavatios hora que teníais en cada año, y veis que es simplemente, bien, el 16, 17, 18 era bien parecido. Oscila mucho según sea el año hidráulico, porque el carbón servía para todo. No tiene la respuesta igual de rápida que la hidráulica, no la tiene tal, porque no tiene la respuesta igual de rápida que el ciclo combinado, porque el carbón se ha de quemar y se quema más lentamente que el gas. Pero, sin embargo, ver que tenía el 16, 17, 18 valores muy parecidos. Pero llegó el año 19 y llegó el año 20 y todos contentísimos, y lo seguimos estando bien mirado, porque nos cargamos todo el carbón de repente, mucha gente fue al paro y demás. Y es ahora lo que estamos necesitando un poco, no porque tengamos una cierta querencia hacia el carbón, sino porque es el ciclo combinado o nada. Y entonces España ahora está poniendo, va a subir un poco en el año 21, sobre todo en la segunda mitad, sobre todo en esta época de ahora, si viene el invierno un poco fuerte y tal, va a subir el carbón. Y en Alemania está subiendo muchísimo, creo que usted lo ha repetido, perdonadme, porque cerraron las nucleares y Alemania era un país con una gran tradición en carbón. No carbono, sino carbón. Y la siguiente, ¿esta cuál es? El ciclo combinado. Como el carbón va bajando, aquí ya se empezó a ver que el ciclo combinado se estaba utilizando muy poco para las posibilidades que tiene. Ver que estos picos no son muy altos. Pero ya se empezó a utilizar aquí cada vez más. En el 19 y 20, pues fue más o menos, en gran parte, sustituyendo al carbón cuando empezó ya a aumentar más y más. Y tal. Bueno, luego ya... y luego ya la última, que interesa comparar, que verdaderamente la bajada del carbón fue sustituida por el ciclo combinado, porque qué casualidad, que ahí vemos que el carbón pega aquí una bajada tremenda ya, cuando empezamos en el año... Bueno, cuidado, que aquí la base son 2.500 horas, eso viene a ser unos 3 años, porque un año tiene 8.760 horas. Y aquí fijaros ya, tan tremendo y tal. Y ahora no es de extrañar que en el año 21 el carbón pega una subida, no muy alta, pero una segura, el doble a lo mejor de lo que
habíamos disminuido casi totalmente. ¿Cuál es la siguiente? Bueno, esta figura yo creo que es muy interesante de interpretar. Ya queda una o dos, nada más esta y otra más. Esto, fijaros que yo el viento al principio veíamos que tenía una energía tremenda, Pero esa energía, la mayor parte del día, es desaprovechada. ¿Por qué? La curva esta, ¿no? Ese color yo soy un poco daltónico, pero ese color lo llamaría azul o algo así. Esto es el viento anual. Aquí he hecho 1760 y tal. Y fijaros en qué poco punto, y estos puntos no son ni mucho menos la eólica máxima. Todavía queda, la eólica máxima estaría por aquí. Nunca se llega a la eólica máxima, como no sea, yo que sea, siempre ha estado, si son 50.000 gigavatios, pues a lo mejor esto será 30, 40, no me acuerdo ahora cuánto era y tal. Pero fijaros que pocas veces al año está en una... Si ahora estudiarais cómo evoluciona en un año de mayor a menor todas las energías, entre las renovables, veríais que la eólica tiene valores altísimos y luego enseguida, hombre, no es como la solar que va a cero para la mitad de las horas del año, porque el año de la mitad es de noche principalmente. La eólica no, la eólica siempre se mueve y principalmente pues aquí hay más máximos que por aquí. Generalmente en invierno también os dije que había más. Esto es todavía el invierno porque empiezan los años, las horas el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Luego quiero que veáis, luego quiero que veáis la nuclear, que quitando unos pachecitos que tiene para su servicio, siempre serían los 7 gigavatios. Mira, antes nos decía, pues estos son 7 gigavatios, estos son 15 o 16 los máximos, aún lejos de tal. Y luego la que pongo abajo es la fotovoltaica, que engaña mucho, porque la fotovoltaica, fijaros, veis cosas oscuras en la fotovoltaica, pero eso es que interfiere con la eólica que se mete allí abajo. Pero la fotovoltaica, como es de esperar, los máximos están en verano y primavera. En primavera muchas veces hay más máximos que en verano, porque todos los que sois de estado sólido sabéis que a las uniones PN, a las células fotovoltaicas, les fastidia muchísimo la temperatura, ¿no? Porque se crean pares electrón huecos y demás, se crean pares electrón huecos intrínsecos, y entonces eso hace que baje la efectividad de miedo tremendamente. Por eso a veces uno en verano aún ve valores bajos, por un lado por la temperatura y por otro lado también es porque en verano puede haber días nublados, evidentemente. La ventaja que tiene la fotovoltaica sobre la CSP es que la CSP, cuando el día hay unas pequeñas nubes o la menor nubosidad, ya no funciona muy bien la CSP porque tiene que tomar una imagen del Sol, y el Sol es un punto y tal, pero que no es un punto del todo, porque es una esfera que tendrá un cierto tamaño el que nos parece que tiene, y entonces eso coge la energía, dispersa los rayos solares que vienen, y entonces ahí baja también. Sin embargo, la fotovoltaica, aunque sean rayos dispersos, tú puedes poner una fotovoltaica al lado de una ventana y aunque no vengan los rayos directos del sol, la energía que se mueve en la habitación, la energía luminosa que se mueve, es más bien dispersa. Pero sin embargo, la célula solar sigue funcionando. Por lo tanto, creo que eso es interesante. Ya Roberto se va a hablar de lo que ocurre cuando tanto la fotovoltaica, el gobierno está haciendo unos esfuerzos tremendos en sacar a subasta muchísima solar y muchísima eólica, y eso parece que no lleva camino de pararse. Y aquí tenéis lo que ha ocurrido en los dos últimos años, 2019 y 2020. Han salido este año ya 2 concursos más de energías renovables, donde antes del 2025 esto ya va a subir otro escalón más, y esto también va a subir otro escalón más, porque fijaros que estaba parada prácticamente. Un país como España que estaba parada prácticamente la solar, y en la eólica incluso. La eólica por lo menos estaba parada, pero había aumentado, era un país que había aumentado muchísimo. Pero es que la fotovoltaica desde el año 2007, 2008, hace ya más de 10 años, que prácticamente no se movía, hasta ahora mismo, ¿no?
y demás. Bueno, pues yo agradecérselo a ustedes. Ahora, si viniera muy bien, porque está muy ligado con lo que yo he dicho, tal, si no, al final tendríamos, o sea, la planificación era que yo hablaba media hora, no sé si me he pasado o no. Un poquito. Que Roberto hablara otra media hora y que luego dejáramos media hora para preguntas. Pero si es algo que viene a cuento muy bien, porque está enseguida, es mejor hacerlo ahora que no tener luego que buscar. Bueno, muchas gracias, José Manuel. Yo espero ser muy... ¿Se me escucha? Es que no sé si había una pregunta. No sé si había una pregunta. No la quiero saber ahora. Sí, se me escucha. Vale, hablaré más cerquita. Y trataré de ser más breve. José Manuel ha contado muchas cosas de las que voy a mostrar yo. Entonces voy a reforzar un poquito y acabamos en poco tiempo, porque lo importante aquí es la participación del público y que esas dudas que se quedan o esas cuestiones que les gustaría consultar pues se puedan realizar. Esta diapositiva muestra la evolución histórica y en la parte derecha la previsión. Esa previsión está basada en los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. En este caso solo llegan hasta 2025, pero bueno, ya queda notorio que hay un interés por incrementar dos fuentes renovables, la eólica y la fotovoltaica, y el año 19 y 20 ya son evidentes que la fotovoltaica ha crecido muchísimo. Me voy a saltar esta porque es de José Manuel y ya lo hemos visto más o menos. Esta diapositiva es el resumen del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, lo que se conoce como el PNIEC. Está lo que teníamos en 15, lo que se esperaba en 20, que ya es realidad, 25, 30. Factores que habría que prestarle un poquito de atención: la gran promoción de las renovables variables, fotovoltaica y eólica. Aparece también un estímulo en el almacenamiento, en el bombeo mixto y bombeo puro, y de forma muy tímida el almacenamiento, donde creemos que deberíamos ser un poquito más atrevidos. Esa parte que aparece aquí al final. Porque luego vamos a comentar que sin almacenamiento pues va a ser difícil gestionar la red. Esta diapositiva lo que está mostrando es la evolución que ha tenido la fotovoltaica entre el 2018 y el 2020. Es un diagrama de dispersión y está mostrando para cada una de las columnas una estación. Bueno, realmente son 3 meses, enero a marzo sería el invierno, la primavera, el verano y el otoño. Hemos visto en la diapositiva anterior que ha habido un incremento importante de la solar fotovoltaica y eso se ha visto reflejado aquí. Este diagrama de dispersión nos gustó, no es muy habitual hacerlo, pero nos gusta porque caracteriza muy bien la fuente y sobre todo el tipo de energía a la que nos estamos enfrentando. La producción fotovoltaica, igual que otras variables aleatorias, cuando las escalamos, subimos la media, pero también subimos la varianza. Cualquiera que haya estudiado un poquito de estadística sabe que si multiplicas por 2 una variable aleatoria, la varianza se eleva al cuadrado o al cubo, depende. Entonces nos estamos enfrentando a una situación donde el contexto de la promoción de la fotovoltaica va a tener como consecuencia una red más difícil de gestionar. Y prueba de ello es que vemos que estos diagramas de dispersión se han abierto. Ese rango en 2 años se ha abierto muchísimo. Los ejes verticales son los mismos. La imagen queda ahí. Esta sería la caracterización de la termosolar, una fuente que tenemos una potencia instalada pero que no ha evolucionado en los últimos 10 años. España debería ser un poquito más atrevida porque es una fuente que puede dar aquí juego, porque se dan las circunstancias no en toda la península ibérica, pero sí en la parte sur. Y bueno, vemos que durante la primavera y el verano es capaz de producir durante la noche. Tenemos aquí estas horas desde las 12 hasta las 3 o que sigue produciendo. En invierno no pasa. Hay una caída muy brusca. Sí que es bueno ver la curva, la envolvente, porque trata de emular la demanda. Y es que el almacenamiento hace que se pueda modular. Entonces es una fuente que no se debería, pues por lo menos, obviar. Este sería un diagrama de dispersión de la generación eólica. Otoño, invierno, mucha varianza. Verano, muy poca generación a mediodía.
sobre todo a las 12:02 del sol, la hora del 2, la hora central del día, el sol, la generación de viento cae muchísimo. Afortunadamente está en contrafase con la fotovoltaica y se pueden complementar. Y dejo ahí el mensaje. Este sería lo que hemos observado en la generación hidráulica. Como ha dicho José Manuel, se utiliza mucho para los picos y serían pues cómo está durante el año 2020, cómo ha ido evolucionando. ¿Vale? ¿Me separo un poquito? Vale, gracias. Y entrando en el capítulo de almacenamiento, este diagrama de dispersión está combinando dos figuras. En la parte vemos un eje horizontal que pone 0, en la parte inferior está el consumo por almacenamiento, también por estaciones, y en la parte superior está la generación a través de la energía almacenada. Aquí hay una evidencia que los libros o que la gente no nos dice. Todo el mundo, cuando hablamos de una instalación de bombeo, dicen que tiene una eficiencia de un 70%, de un 80%. La observación de los datos a nivel agregado en España nos está dando una eficiencia de en torno al 50-60%. ¿Vale? Es curioso. Solo lanzar ese mensaje. Gastamos mucho en almacenar, generamos poco. Y luego terminaré la sesión con una pequeñita reflexión. ¿Vale? El almacenamiento es una oportunidad, pero no es tanta panacea. El almacenamiento hidráulico, no lo he dicho antes, pero es el almacenamiento por bombeo. ¿Vale? La evidencia de los datos que proporciona Red Eléctrica Española por hora nos dice que a nivel agregado en un año se consumen 100 y se recuperan después 55. Unas serán muy eficientes, otras muy poco, pero a nivel macro, a nivel agregado, es lo que está mostrando. Eso. Y en esta diapositiva estamos mostrando, por un lado, la demanda observada durante el año 2020, que sería la curva azul. Es una demanda que está expresada con un diagrama de dispersión, donde estamos pintando desde el percentil 10 al 90. ¿Vale? En la zona más oscura sería la mediana, el percentil 50, y vemos que hay una estación que tiene más dispersión y otra. Y sobreimpreso vemos unas curvas rojas. El eje vertical son kilovatios. ¿Vale? No estaba puesto, son kilovatios. Estaríamos hablando de 10, 20, 30 gigavatios. ¿Vale? Ese valor que decía José Manuel de los 32 gigavatios sería la demanda. Vemos que en las estaciones donde hay frío, el otoño y el invierno, aparece un segundo pico en la noche, demanda por calefacción, y eso se nota. Bien, sobre esa hemos pintado de forma sobreimpresa otro diagrama de dispersión solo con 3 líneas, con un percentil 10, 50 y 90, que sería la demanda si le quitamos la generación fotovoltaica. ¿Por qué hacemos esto? Pues para ver sin la fotovoltaica qué resto de energía tenemos que producir. Y hemos quitado la fotovoltaica porque es la que se está promocionando más y queremos anticipar la situación en la que en el año 25 o 30, donde tenemos una potencia fotovoltaica respetable, ¿qué pasará en el crepúsculo, cuando se haga de noche? Y ese sería el escenario siguiente, en el 2025. En esa situación, todo el pico del mediodía va a ayudar mucho la fotovoltaica, pero cuando se haga de noche vamos a tener necesidad de unas curva de respuesta de mucha pendiente que solo va a ser posible afrontar con sistemas rápidos como hidráulico o ciclo combinado. Hidráulico estamos muy restringidos, y ciclo combinado viene a ser la única respuesta. O otras alternativas más creativas como demanda flexible, que la demanda no sea un factor exógeno, sino que el propio regulador pueda en unos momentos lanzar mensajes a la red y decir hay que desconectar. Aquellos consumos que se puedan prescindir, carga de vehículo eléctrico, calefacción, en situaciones puntuales que se puedan soltar lastre y que la red no se colapse. ¿Vale? Pero sí nos está mostrando que las pendientes estas de la curva roja van a ser muy grandes.
Y si sobreimprimimos las dos, nos da la figura como si fuera un pato. Hay que ser un poquito creativo para verlo. En este caso hay 3 patos superpuestos, pero esa papada del pato va a tener muchísima pendiente. Y eso es un problema que otros países como Australia y California ya lo están experimentando. Y que deberíamos aprender, porque cuando las barbas de tu vecino veas, pon las tuyas. Entonces es un indicador. Bien, aquí solo queríamos mostrar una diapositiva donde estamos indicando el almacenamiento que existe o que encontramos que existía en una referencia bibliográfica en el año 99, falta la referencia, y aquí estaríamos mostrando en primera línea el almacenamiento hidráulico, el bombeo, baterías de litio, volantes de inercia, aire comprimido, baterías de sodio, plomo ácido y baterías de flujo. En el eje horizontal estaría el volumen, la cantidad. Es una escala logarítmica porque hay una diferencia muy grande, brutal, entre lo que es la generación por bombeo y el resto, del orden de 2 niveles de magnitud, multiplicar por 100. Pasamos de baterías de ion litio de 1.600 megavatios a almacenamiento por bombeo a nivel mundial de 169 gigavatios. Creemos que el almacenamiento está todavía bastante infradesarrollado como para poder pensar que las baterías van a ser capaces de solucionar el problema del almacenamiento. Y las limitaciones que hay por bombeo son notables. No es fácil montar una presa, más difícil es encontrar una presa con un almacenamiento superior o inferior que pueda generar una diferencia de potencial importante para poder almacenar energía. Y el mensaje queda ahí. Este sería un diagrama de cómo está, cuál ha sido la evolución de los precios de almacenamiento en baterías. Está cayendo drásticamente. Del 2018 hacia abajo son precios observados y del 2018 hacia arriba, la parte superior, es el valor esperado. Esto viene también de la I de Bloomberg y son unas previsiones que están haciendo que las baterías se pueda pensar en ellas como sistema de almacenamiento ya asequible económicamente. Y esta otra figura, que también la elaboramos, viene de los datos proporcionados por IRENA, y es una evolución de los precios de la fotovoltaica y de la eólica. Y es una figura que está mostrando significatividad, porque está proporcionando no solo la media de precios, sino también los percentiles, en este caso 5,95. Lo que se ha observado de qué costaban los paneles en el año 2010, de una serie de proveedores, y qué están costando ahora. Se ve que está cayendo drásticamente el precio del panel solar y la eólica sigue manteniendo una estructura de precios en el mercado muy uniforme. Ya se están acercando las dos tecnologías y están tuteándose y están compitiendo ya solar con eólica. Y con esto yo quería terminar ya la exposición. No he querido tampoco abrumaros con muchas figuras. He pretendido ser muy visual y el objetivo es un poco despertar el diálogo y la discusión. Oye, nos han traído, no hay para todos, que se llama European Energy System Moving de la economía. Es que esto nos lo mandaron para escribirlo para los parlamentarios europeos, un librito, es de divulgación, pero yo creo que tiene cosas interesantes que no. Si alguien no lo encuentra, lo pone su nombre, le mandamos a este señor y él nos lo manda. ¿Nos mandas más? ¿Nos mandas más si hicieran falta? Es que pero ya me quedan pocos. Bueno, pues si alguien lo quiere, y eso por supuesto, alguien que lo pida, ¿no? Bueno, pues que pongan aquí un papelito que nos lo piden. Aquí habrán unos 10, me parece. Con permiso. Durante toda la exposición no he oído nombrar ni una sola vez el hidrógeno. Cierto.
¿Qué hay del hidrógeno? ¿Qué papel va a jugar? Cierto. Bueno, pues no lo hemos, es cierto que no hemos considerado ese vector energético. El hidrógeno es una oportunidad de almacenamiento, porque se puede generar hidrógeno, ese hidrógeno se puede almacenar y gastar horas después. Hay países como el Reino Unido que ya está planteando generar hidrógeno, comprimirlo es muy caro, inyectarlo en la red de gas, mezclarlo con el gas natural y utilizar esa mezcla como un vector energético con una capacidad de almacenamiento. Aquí en España no hemos visto, y de hecho en el Plan Nacional de Integrado hay alguna mención, pero a nivel práctico encontramos difícil encontrar evidencias de la viabilidad del hidrógeno, de la generación de hidrógeno por las distintas vías, hidrógeno verde, hidrógeno azul, hidrógeno negro. Se habla, pero dicen que existe, pero evidencias prácticas pocas, desgraciadamente. Es un vector energético interesante y hay que planteárselo como un complemento al gas, o sea, y no comprimir hidrógeno porque es carísimo. O sea, estaríamos utilizando primero otro vector energético como puede ser la electricidad para producir hidrógeno y después comprimirlo ya sería muy caro. Pero producir hidrógeno en horas de valle de la demanda para poder inyectarlas en el sistema de gas y posteriormente en ciclos combinados recuperar la energía es razonable. Hola, buenas tardes. En la primera conferencia de este seminario, la persona que vino del CIEMAT, Mercedes Ballesteros, hizo mucho hincapié en la energía geotérmica. Sin embargo, aquí en relación no sale por ningún lado. Eso es la primera pregunta. Y la segunda era una aclaración que cuando usted estaba hablando de la termosolar de Abengoa, sí, la imagen aquella de la revista, sí, ¿no? Sí. Tan espectacular, ha dicho que perdón, he querido entender, a lo mejor es una barbaridad lo que le voy a decir, ¿no? Que se almacena en la base de la torre en un depósito de sal. Sí, sal fundida. Sal fundida. Pero eso, bueno, es que no lo entiendo, perdón. ¿Podría usted explicarlo? No, es aprovecharse los cambios de fase de estas sales, que cuando hay mucha energía solar empieza a aumentar la temperatura, hay un cambio de fase, se funde tal, y luego la devuelven evidentemente al enfriarse. El punto euféctico de las sales. Sí. Exacto, es una forma de almacenamiento a corto plazo, en cuestión de horas, y lo que se busca es la oportunidad de tener un sistema que se pueda modular y que pueda durante unas horas almacenar. Una de las ventajas que también, de las bondades que tiene la termosolar, es que el sistema de generación a partir del calor almacenado en estas sales es que se produce vapor y mueve una turbina convencional como un ciclo térmico y que proporciona generación síncrona, que es muy importante. Eso no se ha comentado tampoco. Es tan importante producir energía, pero también producir estabilidad en el sistema. Y los sistemas fotovoltaicos, los inversores que están asociados a centrales eólicas y centrales fotovoltaicas, generan una onda que tiene dificultad para mantener la frecuencia y necesitan sistemas que generen una inercia, como es la hidráulica, como es la nuclear, como es la ciclo combinado, y hace falta ahí. Entonces, la CSP, la solar concentrada, siempre hemos pensado que es una energía a la que se le ha prestado poca atención, a la que se le han puesto limitaciones importantes por la problemática de las sales, y no hay instalaciones de más de 50 megavatios, donde hay instalaciones son varios módulos de 50, por ley no se puede pasar, y bueno, debería ser un poquito más atrevida también la parte de investigación y la parte de implantación de las centrales termosolares.
Y la geotérmica, nosotros nos hemos basado en datos, no hemos pretendido resolver un problema desde el origen, hemos observado y cogemos los datos que proporciona Red Eléctrica Española y la energía geotérmica es simbólica. O sea, necesitaríamos dibujar escalas logarítmicas para poder observarla. ¿Es un recurso? Sí. Es un recurso, sí, pero ¿dónde se podría encontrar generación geotérmica aquí en la península ibérica? La Palma. Sí, demasiado. No se me ocurre, en la península, no se me ocurre ningún ejemplo donde digamos, podemos sacar una cantidad importante de energía del subsuelo para poder generar vapor. Entonces, en algunos sitios singulares yo veo La Palma y veo el volcán y digo, con esta energía podríamos almacenar toda España. Pero ¿quién controla ese caballo? Ha habido empresas en Canarias que han trabajado el tema, pero por ejemplo hay ciudades como Madrid que tienen energía geotérmica de baja entalpía, que se está utilizando, por ejemplo, claro, para algunas urbanizaciones y demás, como ensayo o como cosa que no es, pero que sí, que puede ser interesante. Para el futuro creo que sí. Es que quizá nosotros hemos seguido el orden del PNIEC, o sea, más que tratar de hacer un plan nuevo o algo así, pero estoy de acuerdo contigo que la geotérmica es importantísima y tal, y cada vez hablan más los arquitectos, todas las personas y tal, de incluirlas. Lo que pasa es que hay que incluirlas en los edificios desde el principio. Y entonces, cualquier tecnología un poco nueva para donde sea, porque en Islandia ya no es tecnología nueva, pero en España sí que lo es. Eso tiene un decalaje, o sea, eso tarda 10, 15 años fácilmente que pasa. Y nosotros nos hemos referido principalmente a lo que ocurriría en los 5 o 10 próximos años. Y siguiendo tomando como buenos los datos del PNIEC. Pero una crítica puede ser que el PNIEC no incluye la geotérmica cuando hay bastantes ideas alrededor del tema y valores y estudios, el ICME los tiene hechos. Y luego las Islas Canarias sería necesario, igual que en Islandia, tal. En Islandia es la fundamental producción de energía eléctrica viene. Es que en Lanzarote vas andando por el campo Casilla, parece que termina por todas partes. Tiene algunos problemas, tampoco es tan sencillo. Esto cuando se trabaja, porque los materiales resisten muy poco, son aguas ácidas, muchos problemas, la verdad que tiene desde el punto de vista. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Pero sería uniforme, además, también la ventaja que tendría, que sería bastante uniforme, ¿no? Como el sol o el viento. Así sí, sería constante. Eso una vez que tú tienes un sistema montado, ese es constante. Por favor, ¿podrían comentar, no sé quién, el tema del mercado de emisiones de CO2, que te parece que esté también dando muchos problemas en la formación de precios? Sí, el mercado de emisiones de CO2 se estableció como una herramienta para poder buscar aquellas fuentes de aquellas empresas que están emitiendo CO2 y que haciendo un esfuerzo económico lo pueden minorar. Entonces lo que se hizo es hacer un reparto, se regalaron derechos de CO2 acorde a sus necesidades y con un horizonte de ir bajando los derechos disponibles. Con esos derechos se podían hacer dos cosas: te los guardas y emites y los entregas, o si eres capaz de emitir menos, los vendes en el mercado. De la forma que se estableciera como una especie de, digamos, de economía en las cuales quien puede ahorrar, ahorra y se beneficia. Y los que no pueden o no quieren ahorrar, pues se gastan dinero. Ese es el objetivo. Ese mercado, en su principio, está muy bien fundamentado, pero durante en esta segunda década del año 2000, desde el año 2010 al 12, falló estrepitosamente, porque el reparto de derechos se hizo acorde a unas expectativas económicas muy por encima de las que después surgieron. O sea, vino la crisis y sobraban derechos y el mercado de CO2 se hundió. O sea, de hecho, habían empresas que les daban los derechos y enseguida los vendían todos porque sabían que la economía iba a ir peor y hacemos caja primero y ya veremos si nos hacen falta derechos, ya los compraremos luego. Y hubo empresas que acertaron en esa estrategia. Actualmente los derechos disponibles ya están muy rebajados y prueba de ello es que el mercado de derechos de CO2 ya es un mercado que está, digamos,
con una situación ya estable, uniforme, y que está notando mucho la generación por aquellas fuentes que emiten CO2 que están necesitadas de derechos de emisión y están yendo al mercado y está empezando a cumplir su función el mercado de derechos de CO2. Si a eso se une también la escasez de materia prima, la dificultad de comprar gas en los mercados internacionales porque hay cierta temor a que falte gas y estamos un poco nerviosos, se ha juntado materia prima con derechos de emisiones de CO2 y estamos observando unos precios de la energía absolutamente desbaratados de lo que estábamos acostumbrados. Cuando nos preguntan ¿hacia dónde creéis que van a ir los precios de la energía? Mi respuesta es que yo creo que no vamos a volver a los precios que teníamos hace poco tiempo. Creo que el precio de la energía estaba muy barato y la energía hay que pagarla, nos tenemos que mentalizar, pero mi respuesta es que yo no veo razonable, lógico ni ético que estemos con un mercado de la energía que parezca el Wall Street en sus mejores momentos. O sea, el ciudadano no puede estar expuesto a comprar la energía hoy a 180, mañana a 270, pasado a 190. Ese mercado no es razonable. La energía es un servicio que para muchos, para la mayor parte de los ciudadanos es básico, es necesario, y la energía debería tener un precio razonable y estable, como otros muchos servicios básicos que entendemos que son necesarios, como el servicio sanitario, y que hay que pagarlos, y la energía debería replantearse, ya no digo el gobierno, sino la Unión Europea, como quitarle volatilidad y quitarle especulación a ese mercado, y que las cosas se paguen lo que cuesten, pero el dejar la formación de los precios al mercado más, digamos, más salvaje, a veces es peligroso. Un par de cuestiones al respecto, porque no tengo ni idea. ¿El ámbito es europeo, es global? ¿Quién asignó los derechos iniciales? ¿Se asignaron por países, a las empresas? El ámbito es europeo, se pueden comprar derechos de un país y venderlos en otro. Se asignaron por sectores, a los que se vio que tenían más potencialidad de ahorrar, se les dio derechos, pero con unas expectativas de bajada más fuertes, y así es como está funcionando. ¿Perdón? No, simplemente es una herramienta para poder cumplir Kioto. Es para cumplir. Es para cumplir. Lo que se busca es, si somos capaces de ahorrar, de no emitir CO2, hagámoslo. Y desgraciadamente, todos sabemos que el mejor sistema de información es el sistema de precios. Cuando nos toca el bolsillo, cuando nos toca la cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa, es cuando empiezan a surgir las ideas para decir, ¿y si hacemos esto, no hacemos esto? Cierto es que se han producido deslocalizaciones, que se han mandado industrias intensivas en energía a otros países que no estaban sujetos a ese... Se ha comprado acero o aluminio de países que no tienen un sistema tan estricto con derechos de emisión, pero el objetivo es que todos entremos en ese juego, en ese control del CO2 para tratar de emitir lo menos posible, ¿vale? Y lo cual hay escépticos de que dicen que el CO2 no, que sí. Yo creo que la mejor energía es la que no es necesaria y la que no se consume. Entonces, si hay un proceso industrial que se puede ahorrar, que se puede racionalizar, que se puede simplificar, hagámoslo. Si se puede reciclar un material sin necesidad de tener que volverlo a generar desde el origen, aluminio, el que sea, hágase. Y la mejor forma y desgraciadamente el mejor sistema es que toque la cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa, los bolsillos. Sí, yo quería preguntar, porque hemos estado hablando de producción, pero no hemos estado hablando de cómo. Y es muy interesante saber si el hecho de que se hagan grandes plantas cubriendo grandes superficies del terreno que pueden afectar al medio ambiente, no sería también muy interesante por dos razones. Una, el hecho de promover, pero de una manera muy eficaz, la generación, el autoconsumo
sobre todo en las ciudades, en los barrios donde hay viviendas unifamiliares, para que no tengamos que llenar los campos de extensiones enormes de placas fotovoltaicas. Y además, para que el consumo sea tan directo que no haga falta transportar tanto esa energía, con lo cual se ahorraría también mucho. Por lo tanto, a ver qué opinamos entre todos, porque esto es una pregunta genérica. Me parece que sería muy conveniente incidir en el autoconsumo para proteger la naturaleza, porque si no vamos a... Y está hablando una persona que tiene un hijo que trabaja en una empresa de fotovoltaica que acaba de montar en Kenia una planta de 100 y pico megavatios, que pasa no sé cuántos campos de fútbol. Eso no me parece muy razonable. Entonces, lo digo porque creo que es interesante para el medio ambiente que no llenemos los campos de... Aunque, por ejemplo, en muchas fábricas ya se está usando la cubierta de la fábrica para... Las cubiertas de las fábricas son unas excelentes superficies para poder instalar paneles de forma masiva. Y las viviendas unifamiliares... Y las viviendas Y hay experiencias de paneles de aislamiento que ya llevan integrados una fotovoltaica. Yo creo que también hace falta que el ciudadano tenga información, disponga de información. Actualmente preguntas a la gente cuánto está costando la energía y no lo sabe. Le preguntas a una persona qué gasta más, si la luz de la cocina o el horno, y no lo sabe. Y hay fuentes, hay receptores que están en nuestras casas que son muy intensivos en energía y otros que lo son muy poco. Entonces hace falta un sistema de información que le diga incluso al ciudadano cuánto está pagando en cada momento por su factura, y eso no es muy complicado. Hay pequeños medidores que se pueden poner en la casa y decir: usted ha gastado a lo largo del día tantos céntimos o tantos euros. Eso sería bueno porque el ciudadano tendría conciencia. Ahora la única conciencia que es a ver cuándo llega la factura de la luz o discutir con la familia porque os dejáis las luces encendidas, cuando la iluminación LED apenas gasta. ¿Vale? Entonces, hace falta un sistema de información, y por parte de las compañías eléctricas, porque creo que deberían de hacerlo las compañías eléctricas, y a veces les interesa que no lo sepamos, porque así somos más flexibles para asumir lo que después llega en la factura. Yo creo que el sistema, estamos muy poco informados, cuando sí que hay recursos para incluso en tiempo real ir diciéndonos cómo va su factura. Las compañías eléctricas, ya en todas las viviendas tenemos contadores inteligentes, contadores que saben en tiempo real cuánto se está consumiendo, que cuando tú te pasas del consumo que tienes contratado, directamente te cortan, y la central lo sabe. Y la persona, el consumidor, llega: ¿por qué se me ha ido la luz? Llama: venga usted por la oficina que tiene que subir la potencia. Y a lo mejor lo que hay que explicarle es: ¿qué ha puesto usted? ¿Ha puesto el lavavajillas, ha puesto el microondas, ha puesto el horno y otra cosa? Y le ha saltado. Pero eso no significa que usted deba subir la potencia. Usted lo que tiene que hacer es racionalizar. Si le salta la potencia cada 2 días, entonces sí tiene usted un problema de poca potencia contratada. Esos sistemas de información deberían existir. Y no esperar al consumidor para que vaya allí a subir la potencia y aumentar el pago fijo a la compañía. Otra cosa que se está haciendo muy a menudo es ahora pensar en que debajo de esos paneles solares que se están instalando en grandes superficies se puede cultivar. Con que suban un par de metros más de altura, debajo tenemos casi un invernadero. Y se puede cultivar. Lo que hay que hacer es proteger el medio ambiente y sacar rentabilidad. Eso es. Cualquier idea que minimice el impacto del medio ambiente, y no nos fijemos solo en el coste económico, ponderemos también otros costes: el coste medioambiental, el coste social, el coste visual, el coste de impacto, lo que sea. Pondérense todos esos y tómense la mejor decisión. Y sobre todo información. Y todo lo que se pueda mejorar y esté en nuestras manos hacerlo.
Guillermo, cuando quieras, que llevas intentando hablar y parece que no... Llámame por teléfono, no se ha enterado. Guillermo, ¿sí? El micrófono lo tienes apagado. No, Guillermo, ya puedes hablar cuando quieras. ¿Sí? Hola. Muy bien, muy bien. Me gustaría, en primer lugar, agradecer al profesor Martínez Duarte y al profesor Roberto Gómez Calvet por sus excelentes charlas y sobre todo por el debate que se está estableciendo ahora, que creo que clarifica muchas de las cuestiones. Yo quería hacer un comentario, ¿no?, al respecto y también si me podéis de alguna manera matizar. Yo creo que después de haberos escuchado y de haber escuchado otras charlas, la conclusión es que no existe una fuente energética ideal, ¿eh? Es decir, no podemos decir hemos de centrarnos sobre todo en esto. Después de haberos escuchado, después de todos los datos que habéis presentado, creo que hemos de caminar hacia un mix energético que sea el más idóneo para nuestro país, porque tampoco podemos hablar a un nivel general, dependerá de qué recursos tiene cada país al respecto. Este es el comentario que yo quería hacer y que me gustaría que comentarais vosotros también. Es decir, tenemos en España un mix energético establecido en este momento de cara a los objetivos que nos hemos marcado hacia el 2030, o estamos haciendo apuestas en una dirección y potenciando determinadas fuentes y que de alguna manera pueden hacer que no consigamos esos objetivos. Ese es el comentario y la pregunta. Muchas gracias. Bueno, por alusión, no hemos contado nada. Lo del mix energético ha sido una de nuestras preguntas y que intentamos resolver ya desde hace unos 7 u 8 años. En base a la observación de la generación a través de las renovables y las distintas fuentes, intentamos buscar cuál sería aquella combinación de esas fuentes que mejor satisfaría la demanda. Y obviamente pensamos, tenemos que apoyarnos en las que no tienen menos externalidades, aquellas que sus externalidades negativas son mínimas. Entonces automáticamente nos fuimos hacia las renovables. Pero nos quedamos con un conjunto de fuentes muy limitado. Quitamos la nuclear, quitamos toda la parte del carbón, quitamos ciclos combinados y se nos quedó termosolar, fotovoltaica, eólica e hidráulica. La hidráulica la sacamos de concurso porque es la que hay y la estamos utilizando sobre todo para cubrir los picos. Entonces, como teníamos muchos datos, dijimos, ¿por qué no hacemos un ejercicio de programación lineal y las escalamos todas? Y vamos a escalarlas y vamos a buscar aquella curva, mezclando todas ellas, que se acercaría mejor a la demanda que hemos observado. Y llegamos a la conclusión de que estoy hablando de memoria, está publicado en algún artículo, de que la termosolar había que multiplicarla por 4, por 5, la fotovoltaica por 2 o por 3 y la eólica por algo parecido, en unos escenarios para 2025, 2020. Después, cuando salió el PNIEC, no nos fuimos mucho y nos reconfortó, porque dijimos, creemos lo que habíamos nosotros propuesto, esos escalados de las fuentes variables más limpias, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima se parecían a nuestros datos. Y ese fue el mix que nosotros propusimos. Lo que pasa es que está claro que con eso no se puede, porque lo que conseguíamos con eso es una curva de generación que iba cortando la demanda por encima, por debajo, por encima, por debajo, y había momentos donde sobraba, momentos donde faltaba, y tenía que salir al auxilio el almacenaje o el ciclo combinado, y cuando sobraba tenía que entrar a participar los sistemas de almacenamiento. ¿Vale? Eso lo publicamos en Renewable Energy, fue bien aceptado y bueno, pues fue un ejercicio completamente partiendo de cero, diciendo tenemos estas observaciones
¿Y cuál sería esa combinación que mejor se acercaría a la demanda? Si ponemos mucha fotovoltaica, al mediodía nos va a sobrar muchísimo y por la noche nos va a faltar mucho. Si combinamos con eólica, sabemos que por la noche sigue produciendo por el día, y nos dio un mix que no está muy alejado, como decía antes, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Sí, pero que mete el ciclo combinado. Sí. Vamos a ver. Producir CO2, un problema que tiene España y que no tienen otros países es que somos una isla energética, que no tenemos fuentes primarias y que nuestro único cordón umbilical con Europa es a través del istmo, de la unión con Francia. Ahí hay una conexión de 5 gigavatios o qué es, que da lo que puede dar, pero no es capaz de en una situación puntual alimentar toda la península ibérica. Entonces nos tenemos que suplir con nuestros propios recursos. Alemania, que ha hecho un plan muy ambicioso de parar nucleares y demás, se está apoyando muchísimo para sus excedentes y sus carencias por todo su perímetro. Porque los pasillos europeos. Tiene países que le están envolviendo y que son capaces tanto de generar, de proporcionarle, como de recibir. Entonces no está en la misma situación, está en mucha mejor situación, y la transición de Alemania está siendo ayudada por todos los países periféricos de Alemania, cosa que España no puede hacer. Red Eléctrica Española. Estamos intentando traer a Red Eléctrica Española para que nos cuente los pasillos europeos de la energía que están a nivel de directiva europea, pero aquí no los vemos. Yo miro y no veo. Convenía que los viésemos. Sería deseable tener líneas de mucha longitud, de corriente continua, o la que como corresponda, con pocas pérdidas, y que en unos momentos pudiésemos tirar de Europa, o cuando nos sobra mucha renovable pudiéramos mandar a Europa. Y eso nos ayudaría a esa impredictibilidad de las renovables, pues que no nos generara el estrés de necesitamos soporte o vamos a tener que tirar la energía porque no podemos consumirla. Entonces el mallado con Europa sería vital, o sea, reforzarlo. Y de hecho, cuando hemos estado con Red Eléctrica en algunas conferencias, yo me acuerdo de estar con Folgado y siempre insistía que hay que reforzar la conexión con Francia, hay que reforzarla, hay que reforzarla. Una conexión que no es nada, hombre, es la que es, pero que reforzándola es que Red Eléctrica va a poder respirar mucho mejor, porque no tienen un trabajo fácil, y es poner en juego todas las fuentes para que no se nos apague la luz. Digo que quizá Guillermo, como era el que hacía la pregunta, que quería aportar o matizar algo. No sé si me ha oído, Pepe. Vale, tarda los segundos. Oye, ¿cómo estamos de tiempo? Por eso. Igual si quiere podía escribir por el chat, no lo sé si. Escribe por el chat, Guillermo. Bueno, Guillermo. No funcionó bien la conexión con Guillermo. No. Ahora, lo primero que hay que hacer es 20 segundos, pues se me hace como 40. Es que está en la velocidad de la luz y la del sonido, que son distintas. La velocidad del sonido son 300 metros por segundo. No es como la de la luz, es mucho más rápida y además constante, como decía Einstein, ¿no? Sí, ya he hecho la pregunta anterior y el comentario. Pero, en fin, tenía otra pregunta relacionada justamente con lo que se está comentando ahora, el problema de las redes, ¿no? Y la interconexión con Europa. Pero más concretamente, en el problema de las redes, habéis citado, me parece que ha sido el profesor Martínez Duarte, el problema que genera la fotovoltaica en la propia gestión de la red. Es decir, me parece que a veces uno simplifica cuando dice, bueno, pues esto lo conecto a la red y lanzo la energía que me sobra, y si me la pagan, que sería lo correcto, pues estupendo, ¿no? Pero entiendo, por lo que ha comentado el profesor Martínez Duarte, que no es un tema tan sencillo. Es decir, que la gestión de la fotovoltaica en la red crea bastantes problemas. ¿Es así? Así es. O sea, la red necesita energía y necesita estabilidad. Necesita inercia, necesita generadores síncronos, necesita grandes masas metálicas como generadores convencionales
que estén girando y que mantengan esos 50 hercios en condiciones, porque si perdemos esos 50 hercios automáticamente los sistemas se desconectan. No podemos estar conectados con Francia si estamos produciendo a una frecuencia inferior. Entonces esos 50 hercios tienen que tener una oscilación de más o menos muy poco por cien. Y suplir solo con fotovoltaica nos llevaría a situaciones de inestabilidad, y eso el Red Eléctrica lo sabe muy bien, y sabe que entrar a participar con fotovoltaicas con porcentajes muy altos es arriesgado. ¿Alguna pregunta más? En realidad no es una pregunta, pero como Juan Vicente ha hablado en su intervención sobre el autoconsumo, decía que era una pregunta abierta, pues me gustaría decir algo sobre esto, ¿no? Él habla sobre el autoconsumo y tú has defendido los desarrollos de chalés, de viviendas unifamiliares. Hombre, a ver, sabemos los que trabajamos si en parece, urbanística. Yo creo que hemos llegado a un tiempo razonable. Hemos iniciado sobre las 7, me parece que son casi las 9 menos cuarto. A mí me gustaría de nuevo agradecer al profesor José Manuel Martínez Duarte y al profesor Roberto Gómez Calvet el esfuerzo que han hecho para estar hoy aquí con nosotros. Agradecer a todos los asistentes, tanto presencialmente como virtualmente, que me parece que han sido bastantes, el que también nos hayan acompañado, porque al final el objetivo de estas charlas es precisamente socializar este conocimiento para que la sociedad, justamente para las personas que hacen uso de esa energía, tengan estos conceptos muy claros, y que en un tema complejo, como he dicho al inicio, un tema muy complejo, pues cada vez sea más asequible por todos los ciudadanos. Para mí, ese ha sido el resultado de esta mesa redonda. Creo que tengo los conceptos bastante más claros. Y me gustaría cerrar tal y como he iniciado, diciendo que ya lo dijo Richard Feynman, ¿no?, del cual soy un forofo, Premio Nobel de Física, que si uno no puede explicar una cosa de manera sencilla es que no lo comprende. Y yo creo que vosotros dos habéis demostrado que lo comprendéis. Así que muchísimas gracias y ojalá en una futura ocasión pueda estar con vosotros. Gracias a todos por vuestra asistencia y por el excelente debate que hemos tenido. Gracias, Guillermo. Por favor, pregunta. A ver, es que no nos está oyendo, es un problema. Lo que quería decir es, Juan Vicente ha hablado, este compañero ha hablado del autoconsumo, de las bondades del autoconsumo vinculadas a desarrollos unifamiliares, etc. Hombre, efectivamente, el desarrollo unifamiliar puede generar autoconsumo, ahorro energético, pero sin embargo, en el cómputo global no. ¿Por qué? Porque el desarrollo unifamiliar sabemos que demanda, por ejemplo, transporte individual, aumenta el nivel de motorización, porque no es eficaz el transporte público con la baja densidad. En Alicante hemos calculado, Alicante es un paradigma de la baja densidad. Fíjense, en los años entre finales de los 90, 2000 y pico, el desarrollo, mientras la población creció un 9%, el suelo creció un 44%. Esto quiere decir que se ha desarrollado la ciudad con densidades muy bajas. Y esto queda claro en el bajo uso del transporte público, que llevamos casi 20 años en torno al 10, el 11% en el cómputo de uso de modos de transporte. En fin, y además se ha demostrado que en las zonas unifamiliares aumenta la obesidad, porque la gente anda menos. Y no tiene escaleras para subir. Bueno, oye, yo lo que sí me parece, si os parece, vamos a darlo por cerrado. Yo creo que es prudente sí deciros que este tema que habéis sacado es curioso, porque escuchando se aprende mucho. La Red Eléctrica Española desde el principio vimos que era un gap enorme el que había, que no nos contaran cómo lo veían ellos. Entonces, realmente una cosa, estamos detrás de ello y prometo, no voy a decir lo de Suárez, ¿no? Prometo que vendrán a contarnos algo. Venga.